tus sueños, Dios. Quiero ver más allá de lo que tú me darás, cumplirás a lo que me has llamado. El diablo no podrá vencerme. El diablo no podrá impedirlo. Dios de promesas, Dios de victorias, ven a mi corazón. Dios de promesas, Dios de victorias, ven a mi corazón. Pon en mí tus sueños, Dios. Quiero ver más allá de lo que tú me darás, cumplirás a lo que me has llamado. El diablo no podrá vencerme. El diablo no podrá impedirlo. El diablo no podrá vencerme. El diablo no podrá impedirlo. Dios de promesas, Dios de victorias, ven a mi corazón. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Todos a una voz y dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, en esta hora agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús que nos dé, Señor, esta oportunidad de acercarnos con libertad en el nombre de Jesús a tu presencia y poder escuchar tu palabra siempre oportuna para el bienestar de nuestras vidas en todos los sentidos. Señor, utiliza nuestros talentos o nuestras capacidades para la honra y gloria tuya, para que al final de lo que hagamos, Señor, todo el reconocimiento sea dado solamente a ti. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como parte de su 5ª temporada, la serie animada Los Simpson estrenaron el 3 de febrero de 1994 el capítulo titulado Bart se hace famoso. El capítulo trata básicamente en que Bart, el hijo varón de la pareja Simpson, por diversas circunstancias llega a trabajar con su ídolo de la televisión, el payaso Krusty, quien, por cierto, en medio de su trabajo lo explota y lo maltrata. Pero un día el payaso Krusty le pide al niño que diga una frase chistosa para un sketch de su programa. Bart entra intempestivamente al set de grabación y por accidente tira al suelo toda la escenografía. Y al verse frente al público simplemente exclama: "Yo no fui". Krusty decide echarlo, ignorando que en ese momento, de manera generalizada, el público está riendo. Pero al salir por la puerta de los artistas, Bart se da cuenta y es recibido por una oleada de fans y periodistas porque lo consideran ya una estrella de televisión en potencia. Pronto la imagen de Bart Simpson está en todos lados, diciendo su popular frase: "Yo no fui". Todos estaban fascinados con el niño, o más bien estaban fascinados con su frase. Dice un dicho que desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos.
Y así lo dice el refrán. Pero ¿qué significan estas palabras? Que las personas, con tal de no asumir una responsabilidad o una culpa, son capaces de inventar cualquier pretexto o argumento para salir bien librados. Muy pocas veces alguien asume con madurez el resultado de sus acciones y de sus palabras. En la mayoría de los casos, la gente busca argumentos para desviar la atención de por qué no cumplió, por qué falló, por qué no vino o por qué no lo hizo, o peor aún, por qué lo hizo usted. Es interesante, pero muchas personas viven bajo la premisa de la frase de Bart Simpson: yo no fui, queriendo quedar en absoluta impunidad ante lo que son y lo que hacen. Pero tenemos que reconocer que cuando nosotros fallamos o no cumplimos, hay consecuencias y hay repercusiones. Claro que dependerá del tipo de responsabilidad, el grado de consecuencia que se tenga. Hay quien ha hecho de la evasión de la culpa o de la responsabilidad una forma de vivir. Y hasta les parece divertido andar por la vida diciendo: yo no fui, fueron mis padres, fue mi país, fue el gobierno, fueron los aparatos, fue las estrellas o el destino. Pero hermanos, déjenme decir que esto va más allá de rendirle cuentas a los padres o a la autoridad, sino que en algún momento de la vida nosotros tendremos que dar cuenta de lo que somos. ¿Por qué? Porque asumir nuestra responsabilidad también tiene que ver con la eternidad, con dónde vamos a parar cuando terminen todas las cosas en esta vida o en este mundo. Porque a la luz de la Escritura sabemos que todos habremos de comparecer ante el Tribunal Supremo de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y ahí, en ese juicio, delante del Dios Supremo, no habrá pretexto, no habrá excusa ni argumento que valga. Aunque hagamos nuestros más vanos intentos y nuestras más caras objeciones, el Señor no va a recibir de nosotros una autojustificación. Él nos va a juzgar porque somos pecadores. Y eso debemos tenerlo claro y garantizado, que por ser pecadores merecemos la muerte eterna. Romanos 6:23. Pero ya vimos la semana anterior que el Señor, a través de Jesús, nos ha limpiado y nos ha perdonado. Ha quitado de nosotros la mancha. Pero la gracia abundante de nuestro Dios precisamente es eso: abundante, desbordante, rebosante. Se desparrama de cosas buenas para nosotros, porque el Señor no solo nos perdona el pecado, sino que además nos justifica el pecado. ¿Qué significa justificar el pecado? Desde un punto de vista jurídico, justificación es recibir una sentencia favorable en medio de un juicio, decir, usted es inocente. Pero desde una perspectiva bíblica, ser justificado por Dios es ser declarado justo, ser declarado como que nunca pecamos, como que nunca le fallamos, pero a través de los méritos suficientes de Jesús y de su obra. Por eso decimos que la justificación es más que el perdón. Porque alguien te puede decir, te perdono, pero no olvido. Pero la justificación es, yo perdono y nunca sucedió. Y así es como funciona en el ámbito espiritual. Hermanos, en Jesús nosotros somos perdonados, pero también somos justificados. Y eso es por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Ahora,
Hay algo importante que debemos saber, y es una pregunta que debemos contestar a la luz del pasaje. ¿Quién puede ser justificado? ¿Qué actitud nosotros debemos mostrar para recibir de Dios semejante regalo de la justificación? El pasaje nos da 3 respuestas fundamentales a la pregunta de hoy: ¿cómo y quiénes pueden ser justificados? La primera respuesta la encontramos, o más bien todas las respuestas, curiosamente, las encontramos en el verso 13 del capítulo 18, pero las vamos a ir desglosando. Jesús está enseñando a sus discípulos cómo funciona el reino de Dios. Y dice que orar es uno de los elementos del reino de Dios. Y nos va mostrando a nosotros cómo podemos justificarnos. Y nos dice que nosotros podemos ser justificados cuando mostramos cierta conducta. Cierta conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es el reflejo de lo que somos, el reflejo de lo que pensamos, es el reflejo y la manifestación de nuestra esencia. A veces podemos manipularla en el afán de impresionar a los demás o por pertenecer, pero tarde que temprano proyectamos lo que somos. Como dicen ahí coloquialmente, nos brota lo que somos. En esta parábola que Jesús está hablando, nos dice que hay 2 personajes, un fariseo y un publicano. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos mucho problema en saber cómo era un fariseo, pero tenemos más problema en saber cómo es un publicano. Un fariseo, socialmente hablando, era un hombre religioso, de apariencia piadosa, con una reputación en donde la gente le tenía respeto y hasta cierto punto admiración. Pero por otro lado, ¿cómo es un publicano? Un publicano es un personaje social despreciable, que se dedicaba a la recaudación de los impuestos para Roma. Pero ¿por qué es despreciable la tarea de los publicanos? ¿Por qué se les trata con desdén, con menosprecio? ¿Por qué se les denuestra a los publicanos? Bueno, porque eran judíos que se le alquilaban a los romanos para cobrarles a sus propios parientes, paisanos o connacionales judíos los impuestos que los opresores imponían. Pero además de eso, los publicanos sacaban una tajada extra, es decir, robaban. Si el imperio les exigía, un ejemplo, voy a hablar de un ejemplo para que lo entendamos. Si el imperio les decía, a ver, sobre fulano tiene que pagar 100 pesos de impuestos, lo que hacía el publicano era ir a cobrar esos 100 pesos de impuestos. De entrada ya era algo despreciable, era considerado un acto de traición de parte de sus propios hermanos judíos, pero iba y los cobraba. ¿Pero qué creen? No cobraban 100 pesos de impuesto, cobraban 150 de impuesto, de tal manera que entregaban los 100 pesos al emperador y se quedaban con 50 pesos. La gente sabía que a eso se dedicaban, de tal manera que los publicanos llegaban a ser personas pudientes, acaudaladas, ricas, pero socialmente despreciables, excluidas, estigmatizadas. Nadie quería ser amigo de los publicanos. El texto nos dice en la narrativa de Jesús que tanto el fariseo como el publicano subieron al templo a orar. Verso número 10. Jerusalén fue construida en el alto de una montaña, y en el pico más alto de esa montaña estaba el templo. Por eso Jesús dice, 2 hombres subieron al templo a orar. En el templo había 2 horarios para la oración, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Así cada uno de estos 2 hombres buscaron la manera de tener un encuentro con Dios. Y nos dice ahí que en ese encuentro el fariseo oraba consigo mismo. Dice ahí, verso número 11, que el fariseo oraba consigo mismo. En realidad el fariseo no fue a orar. El fariseo fue a alardear de sí mismo. Fue a hablar de sus logros y de sus virtudes. No sé si la oración del hombre fue pública, es decir, en una reunión como esta, y se levantó y dijo lo que dijo, no lo sé. No sé si realmente lo hizo de manera personal, pero tan elocuentemente que los demás podían escuchar los ajos y las cebollas que se estaba echando a sí mismo. Pero lo cierto es que ese hombre
llegó delante de Dios con la idea de justificarse a sí mismo. En comparación, el publicano mostró una conducta distinta. ¿Cuál es la conducta que mostró ese hombre? Una conducta en la que él manifestaba que era consciente de algo. ¿De qué? De su condición. Dice verso número 13, mas el publicano estando lejos. El publicano sabe cuál es su condición. Mientras el fariseo va y se le para a Dios de frente, tal vez hasta de manera altiva, diciendo, gracias Dios por cómo soy, y gracias te sacaste un 10 conmigo. En contraste, la conducta del publicano es estar de pie delante de Dios, pero con una conducta consciente. ¿De qué? De que está alejado de Dios, de que no tiene chance de estar ahí, pero ahí está, delante de Dios. Está consciente de su naturaleza y está consciente que su conducta social, su conducta familiar, su conducta como individuo lo aleja del Señor. La semana anterior descubrimos que el ser humano por su pecado está alejado de Dios. Y esa lejanía de Dios le trae consecuencias, ¿como qué? Como muerte espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos dejados de la mano de Dios, intentamos formas y maneras de remediar esa lejanía. Algunos se refugian en la buena conducta. Otros se integran a algún grupo religioso o alguna filosofía que busque hacer el bien. Hay quienes hacen de la religión una forma de vivir. Disciplinadamente cumplen lo que su religión les encarga. Alguien dijo por ahí que cuando uno se une a una religión, a uno le dan 3 cosas en la religión. Nos dicen ahí que nos dan una lámpara para buscar a Dios. Dicen que nos dan una escalera para alcanzar a Dios. Y nos dan una charola para pedirle a Dios. Eso es lo que nos da la religión. Pero lo hacemos con la idea de acercarnos, de querer acercarnos a Dios. Pero a la luz de la Biblia nosotros descubrimos que por más que nos esforcemos, nunca por nosotros mismos, ni bajo nuestros propios esfuerzos, podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Pero paradójicamente en el reino de Dios, nuestra lejanía es la causa de nuestra cercanía. ¿Por qué? Porque Jesús vino a rescatar y acercar a los que estábamos lejos, no a los que creen que están cerca. ¿Qué dice Jesús? Que Él vino por aquellos que tienen necesidad de médico, no para aquellos que se creen sanos o aquellos que se creen justos. Pero el publicano no solamente muestra una conducta consciente de su condición, sino que el mismo verso 13 nos dice que el publicano muestra una conducta ¿de qué? De humildad. Verso 13 dice, no quería ni aún alzar los ojos. Él no viene al templo a exigirle a Dios. Él no viene al templo a echarle la culpa a los demás de sus errores. Él no viene a decirle, oye, es que los padres que me diste, mira en lo que me convirtieron. Es que mira el país donde me pusiste. Es que mira el gobierno que me domina. No, él va simplemente y se para delante de Dios suplicándole algo. Mientras tanto, el fariseo, ¿qué hace? Él va delante de Dios y le dice lo que él es y lo que él hace. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero ¿sabían ustedes que no era necesaria tanta faramaya? Porque realmente sí es bueno el ayuno. Pero realmente, ¿para qué ayunaba tanto? Además del diezmo, él tenía que dar el diezmo de sus ganancias principales. Pero él decía, mira, hasta de los 5 centavos que me caen, de esos yo doy el 10%. O sea, él está lleno de autojusticia. Él lo que quiere es ser visto por los demás. Quiere lucirse delante de los demás. Tiene una idea justa de sí, delante de sí mismo y delante de los demás. Quiere impresionar a Dios. Un viejo rabino llamado Simeón es el claro ejemplo del orgullo fariseo. En una ocasión escribió, si solamente hubiera 30 personas justas en el mundo, mi hijo y yo
estaríamos dentro de esos 30 justos. Si tan solo hubiera 20 personas justas en el mundo, mi hijo y yo estaríamos dentro de esas 20 personas justas en el mundo. Si solamente hubiera 10 personas justas en el mundo, mi hijo y yo, seguramente mi hijo y yo estaríamos dentro de esos 10. Y si solamente hubiera 5 personas justas en el mundo, dentro de esos 5, mi hijo y yo estaríamos contemplados. Y si solamente hubiera 2 personas justas en el mundo, ¿qué cree? Mi hijo y yo seríamos los justos en el mundo. Y si solamente hubiera una persona justa, ¿quién cree que es el justo? Pues soy yo. Este es el grado de altivez con el que algunos llegan a Dios, diciéndole: Dios, te sacaste un 10 conmigo, gracias por tenerme en tu equipo. Pero sin embargo, el otro hombre llega humilde delante del Señor, ni siquiera queriendo alzar los ojos hacia Él, diciéndole: Señor, aquí estoy, porque es consciente de su pecado. Ustedes saben que Dios amó a David. Dios amó al rey David. ¿Y saben por qué lo amó? No lo amó porque fuera guapo. No lo amó porque fuera fuerte. No lo amó porque fuera un estratega militar extraordinario. Sino nos dice Pedro que lo amó porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Y David en el Salmo 51 nos comparte su secreto de ser amado por Dios, cuando dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El Señor ama al corazón humilde. El Señor ama a aquel que se mira a sí mismo delante de Él como lo que es, una persona humilde. Alguien dijo por ahí que la entrada al cielo es pequeñita. Si acaso medirá 1 metro de altura, porque para entrar al cielo, hermanos, se entra de rodillas y no se entra de pie. Pero este hombre no solamente es consciente de su condición, no solamente lleva una actitud de humildad, sino además nos dice que lleva una conducta dolorosa. Dice ahí que se golpeaba el pecho, que se golpeaba el pecho. Él sabe cuál es su condición y cuál es su necesidad. Y como resultado de eso, él se golpea el pecho. Dicen los expertos que esa es una práctica poco utilizada en esa parte del mundo, pero que expresa una gran angustia fuerte. Y dicen los que saben que la acción de golpearse el pecho no era una vez, sino varias. Algunos se hacen algún tipo de referencia a esas oraciones en la iglesia mayoritaria cuando dicen: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo sé que esas palabras perdieron fuerza en la constante repetición, pero lo cierto, hermanos, es que cuando se hace con convicción, lo menos que tendríamos que hacer es golpearnos el pecho varias veces, tratando de ablandar lo duro de nuestro corazón delante de Dios, diciendo: Señor, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Y entonces no se nos olvidaría absolutamente nada. En la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, solo hay 2 referencias al golpe de pecho. Una es esta: el publicano golpeándose el pecho delante de la presencia de Dios, reconociendo su condición pecadora. Y la otra es la multitud que se aleja, compungida, luego de mirar a Jesús muriendo en una cruz. Lucas 23:48. Hermanos, ¿quién puede ser justificado? Aquel que muestra una conducta consciente de su condición, una conducta humilde, pero además de dolor delante del Señor. La segunda respuesta al pasaje de quién puede ser justificado es aquel que confiesa o declara su pecado. Verso número 13 nos dice ahí que cómo debe ser nuestra confesión. Debe ser precisa. Precisa. ¿Y qué significa con preciso? ¿A quién debemos de confesarle nuestro pecado? A Dios, dice verso número 13, diciendo: Dios,
Él dirige su oración a Dios. Y este es uno de los argumentos en contra de la confesión, porque algunos dicen que los sacerdotes fungen como intermediario entre Dios y los hombres. Pero más allá de la cuestión moral de que si son personas como uno, o de que si están igual de chuecos que uno, lo cierto es que la invitación es a ir directamente con el autor de la vida, que nos dice: habla conmigo. El fariseo, dice, se puso de pie en el altar de Dios e hizo una oración específica. Gracias, Dios, porque no soy como las demás personas. También le dirigió su oración a Dios. Pero además de que no soy como ellos, ladrones, injustos, adúlteros, ni ratero como este publicano. Pero Jesús hace una aclaración. ¿A quién le oraba ese hombre? A sí mismo. Verso 11 dice: oraba consigo mismo. Se decía a sí mismo, se repetía a sí mismo ese discurso, tratando de convencerse a sí mismo de que él era justo. Él no tenía dudas de que él era justo, pero su oración no es más que un monólogo. Y en ningún momento consideró a la persona de Dios. Y a eso se le llama autojustificación. ¿Con qué? Con la idea de no asumir ni culpa ni responsabilidad. Por otra parte, el publicano se dirige a Dios, porque él sabe que el único que puede darle respuesta favorable es Dios. Es Dios el que puede resolver su problema. Solamente Dios. Imaginemos ahora que en esa reunión de oración no solamente está el fariseo y el publicano, hay otras personas. O está usted ahí. Haga de cuenta que va a viajar usted en el tiempo y está ahí y los está viendo a los dos en el altar, y de pronto usted, como testigo involuntario, escucha cómo ora el fariseo, con su elocuencia, con su claridad, con esa oratoria tan rebuscada, y yo diría: wow, Dios lo va a oír. Y por otro lado, usted escucha al pobre publicano simplemente: sé propicio a mi pecador, Señor, sé propicio. Ya pues, pobrecito, ni cómo ayudarle. Pero nos equivocamos, nuestra percepción se equivoca. Hay una corriente filosófica de un filósofo, valga la redundancia, Spinoza, que decía que los sentidos no nos dan la información correcta. Y es verdad. A veces decimos: pues porque yo lo vi. El que veamos algo no lo hace verdad siempre, ni en la mayoría de los casos. Pero aquí sucedería algo parecido. No porque lo veamos y lo escuchamos podemos decir que es verdad, porque Dios ve más allá de eso. Dios ve el corazón, y Dios ve el corazón del publicano y ve que lo está buscando a él, sabe que es sincero, sabe que es honesto, y sabe que le está dirigiendo a él su oración, y a quien quiere escuchar es a Dios. Por eso su confesión debe ser precisa y bien dirigida. La otro elemento acerca de la confesión es que debe ser definida. ¿Qué es lo que quiero que Dios me responda? Dice: sé propicio a mi pecador. Si ustedes leen este pasaje en otras versiones de la Biblia, más modernas, más actuales, se darán cuenta que traducen la expresión: ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Pero la verdad es que esta traducción se queda cortita ante el significado de la palabra que Jesús quiere transmitirnos. Yo no sé, pero bueno, yo no sabía, pero ahora lo sé, y tal vez usted lo sepa. Pero el idioma griego tiene muy poquitas palabras en comparación del español. El español tiene muchas palabras. Y cuando uno estudia griego, uno se da cuenta que es relativamente fácil, porque ni su alfabeto ni su vocabulario es muy amplio. Pero a veces no se necesitan tantas palabras para decir algo tan profundo y tan verdadero, como nosotros, que a veces le damos tantas vueltas al asunto. La verdad es que la palabra de la que traducen algunos compasión no significa lo que nosotros entendemos así a bote pronto.
sino que la palabra griega de la que tradujeron compasión o propicio es una palabra griega que hace referencia a un sacrificio expiatorio. Es decir, lo que en realidad le está diciendo el publicano a Dios es: Señor, le está suplicando, Señor, haz algo en mi lugar para poder ser perdonado. ¿Se dan cuenta cómo yo en español utilicé más palabras de lo que un griego puede decir? Sé propicio a mi pecador, pero en realidad está significando: Señor, yo no puedo, ni tengo elementos en mi vida para presentarme delante de ti, pero haz algo propiciatorio, expiatorio, redentorio en mi favor. Él está pidiendo que para hacerse justo Dios haga algo e intervenga, más que solo perdonarlo, y lo convierta en ¿qué? En una persona nueva, justa, como si nunca hubiera pecado. El publicano no le reclama a Dios un derecho, un privilegio, sino le pide una acción misericordiosa para que su pecado sea perdonado, pero para que además sea borrado, desaparecido, es decir, justificado. El fariseo sube a orar convencido de que él no es como los demás. Yo no soy como los otros hombres. Y dice, y ni aun como este publicano. Y hay que enfatizar cuando dice ni este publicano. Lo está menospreciando. Se está viendo a sí mismo como mejor. El fariseo fue a orar creyéndose mejor que los demás. El publicano subió a orar creyendo que era el peor que los demás. Y esa es la gran diferencia. Aceptar nuestra pequeñez y nuestra debilidad, como lo dice el Padre Nuestro. No permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Tal vez el único mérito que tengamos en nuestra redención, hermanos, sea confesarle a Jesús lo que queremos. Perdona y limpia nuestro pecado. En tercer lugar, ¿quién o cómo puede ser justificado? Ya lo vimos que a través de mostrar una conducta humilde, consciente, a través de una confesión precisa y bien dirigida. Pero la tercera respuesta es que aquel que puede ser justificado es aquel que tiene una convicción. Está convencido de algo. ¿De qué? De una convicción muy personal. Verso 13 dice, a mí. El publicano no fue a hablar de los demás. El fariseo tampoco. Ninguno de los dos fue a hablar de los demás. La diferencia estriba en que el fariseo fue a hablar de sus virtudes en lugar de su pecado. Y fue a hablar de los pecados de otros. Porque dice, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No sé qué les conocía a los demás, pero él fue a hablar de los demás. Y créanlo, a veces es más fácil hablar del pecado de los otros que el del propio. Nos reunimos a orar por los demás, sacando a relucir los pecados de los otros. Vamos a orar por el hermano y por la hermana que andan en pecado. Pero pocas veces o rara vez nos encontramos con alguien que dicen, hermanos, oren por mi pecado, oren por mi debilidad, oren por mi falta. Porque en la mayoría de las veces nos sentimos autojustificados. Existe en las redes sociales una señora que monetiza, es decir, cobra dinero por subir videos en donde ventila los problemas de la gente. ¿Sí? Eso es monetizar. Les pagan por subir contenido. En la gran mayoría de las veces es contenido basura, pero les pagan por eso.
esta señora sube y cobra dinero por subir videos donde ventila los problemas de los demás. Uno se diga, ¿hasta dónde hemos llegado? En donde una desconocida tenga acceso a la información personal, privada e íntima de otros y hable de ellos dando juicios de valor. O sea, creyendo que son justos, toman la vida o el conflicto de alguien y dicen, ahí está la foto del infractor. ¿Sabían ustedes que hay un gran debate acerca de exhibir a la gente en redes sociales, en aparentes denuncias? Porque dicen los que están en contra de eso que son medidas desmedidas, valga la aparente redundancia. Es decir, vamos a suponer que yo cometo una falta, tiro basura en un lugar donde no debo tirarla. Y ya ven que ahora cualquiera con un celular, aunque sea de chicharrón, puede grabar y subirlo al denunciómetro de Tláhuac, en donde ni siquiera verifican la información que tienen, y dicen, vean ustedes aquí a un señor tirando la basura ahí en la calle fulana. Bueno, en el mejor de los casos, porque la verdad es que en el denunciómetro de Tláhuac no ponen contexto, no ponen dónde, no ponen qué, véanlo e imagínenselo a ver qué. Cada quien saque sus conclusiones, pero bueno, es desmedido porque si la persona cometió un error, va a quedar por siempre, y va a ser identificado como el Lord Tirabasuras. Siempre lo van a recordar así, aunque después se reivindique, aunque sea un buen padre, aunque sea un buen ciudadano, aunque sea un buen cristiano, aunque sea un buen profesionista, por una cuestión de que cayó, por desgracia, frente al celular de un inconsciente irresponsable, siempre será recordado por eso. Pero es que ahí va lo interesante de esto. Esta persona da juicios de valor, es decir, se atreve a decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Basado en qué? ¿Quién sabe? Pero dice, esto está bien, esto está mal. Se pone como juez. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que la gente hoy en día, en lugar de ir con una autoridad, lo vamos a subir al Facebook. Como si el Facebook fuera la autoridad, el Ministerio Público. Y ahí tienen a un montón de gente ignorante subiendo ahí como si fuera el buzón de las quejas. Pero no hay más en esta cuestión. En una ocasión, esta señora, no sé exactamente qué, amenazó y dijo que no iba a permitir que nadie se metiera con su familia, porque una cosa era su trabajo y otra cosa era su familia. Pero entonces sí podemos hablar de los otros, sí podemos exhibir a los otros, sí podemos ventilar a los otros, pero cuando se trata de mi pecado, entonces ya no. El publicano se sabe débil y necesitado, como lo dice la oración del Padre Nuestro, porque está convencido de que necesita ser justificado. Pero ¿qué otra convicción debe tener el que quiere ser justificado? Debe tener una convicción personal, porque dice ahí en el verso 13, dice, a mí, pecador. Es muy difícil, hermanos, ya no digamos hablar del pecado, sino es difícil aceptar que hemos pecado. Que los demás lo reconozcan, pero yo no puedo aceptar mi pecado. Muy pocos han podido hacer un sincero examen de conciencia y reconocer que son pecadores. Yo quiero pensar que los que estamos aquí de manera personal están aquí porque han reconocido que son pecadores y que en Dios han encontrado la gracia salvadora por su pecado. Uno de ellos fue el ladrón en la cruz. Uno de ellos, de los ladrones en la cruz, quien reprende a su compañero diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él era consciente de su pecado. Yo estoy aquí porque he pecado.
porque era un ladrón, porque era un insurrecto, porque era un rebelde. Estoy aquí porque me lo merezco. Lucas 23:41. Pero cuando andamos por la vida diciendo, no, pues ¿de qué pecado? Yo conocí a una persona que le dijeron, es que tú necesitas para recibir el don de la vida eterna, confesar tu pecado. Y que dijo, ¿pecado? ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Es más, tan odiamos el pecado que lo queremos sacar de nuestro diccionario. Esas palabras ya no existen. Estos conceptos ya no se utilizan. Y generalmente los relacionamos con aspectos religiosos y morales. Pero a veces ni siquiera la moralidad es religiosa. Pero la verdad es que, hermanos, hoy en este día se pontifica el pecado. Y se le aplaude al pecado. Por ejemplo, cuando alguien decide salir del closet, que yo no sé quién los metió ahí, pero dicen que salen del closet, ¿qué es lo que hacen las focas aplaudidoras de su alrededor? Es una persona valiente porque salió del closet, como si hubieran hecho una gran hazaña, como si hubieran curado el cáncer, como si hubieran descubierto vida en otro planeta, como si realmente hubieran terminado con los niños hambrientos, como si hubieran resuelto el cambio climático. En realidad no es cierto. Están justificando su pecado. Están justificando su pecado y creen tener un mérito delante de Dios. El ladrón bien dijo, nuestros actos merecen justamente el castigo y la culpa. Pero Dios resolvió eso, hermanos, cuando dice, mas ningún mal hizo. Y Pablo nos lo aclara, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él. Por eso, no está sin esperanza aquel cuya esperanza está en Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, y estando allí, cada uno sin querer representó a un tipo de persona diferente. El fariseo vino a representar al que se justifica delante de Dios, al que cree que no le hace falta nada, al que descansa en sus logros y sus sacrificios, sin darse cuenta que eso no vale delante de Dios. Pero por otro lado fue un publicano, convencido que no tenía cara con qué presentarse delante del Señor, más que su deseo de recibir algo a su favor, propiciación, justificación. La parábola termina diciendo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Hermanos, Dios ya perdonó nuestro pecado. Lo perdonó en la cruz del Calvario. Pero la gracia infinita de Dios nos dice algo más. ¿Sabe qué? Que Dios no solo perdonó nuestro pecado, sino que borró nuestro pecado. Desapareció nuestro pecado. De tal manera que cuando Él nos mira a través de Cristo, ¿cómo nos ve? Como justos sin serlo. Como buenos sin serlo. Como rectos sin serlo. Y eso se llama justificación. Hace un rato platicaba con mi hermano Felipe sobre un tema X. Yo le decía, hay gente, si de por sí la vida es difícil, pero Dios nos la ha facilitado a través de Cristo. Y quieren andar predicando por la vida, añadiéndole a la gracia cosas que ni al caso. Porque no solamente somos salvos por fe, sino somos hechos nuevos por fe. Y eso debe darnos a nosotros un sentido de paz, de pertenencia y de agradecimiento. De que delante de Dios hemos sido hechos justos por Jesucristo nuestro Señor. Y así nos tratan. Por eso podemos orar en el nombre de Jesús.
Por eso podemos pedir en el nombre de Jesús y podemos esperar en Jesús, porque el Señor nos trata como justos y por eso hemos alcanzado el grado de hijos de Dios. Y tenemos motivos más que suficientes para estar en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque ya no vivimos con la culpa, ya no vivimos con la amenaza, vivimos con la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y hagamos una oración de agradecimiento al Señor por su justificación en esta hora. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús por la salvación en ese nombre maravilloso. Pero también, Señor, te agradecemos en esta hora por tu justificación, por convertirnos sin merecerlo, pero necesitándolo, ser vistos por Dios como merecedores de tu justicia. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estas palabras significan que tú nos miras como nuevos, que no estamos partiendo, Señor, de lo ya preexistente, sino que en Jesús, delante de ti, adquirimos una condición de justicia, de rectitud y de integridad. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en esta justicia, a conducirnos, Señor, en esta propiciación de tu parte, y no permitir que el pecado nos gobierne. Y si el pecado llega a nosotros, lo confesemos e inmediatamente, Señor, restauremos nuestra comunión contigo. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Y si en alguien hoy aquí, Señor, todavía no había entendido el don maravilloso de tu justificación, yo pido que tu Espíritu precioso, Señor, sea el que le convenza y el que le aclare en su corazón que en ti hay vida y vida en abundancia. Señor, gracias por tu justicia manifestada a través de Jesús. En ese nombre oramos. Amén y amén. Oh Dios bueno. Gracias, Señor, porque nos has dado lo mejor de ti, Señor, lo mejor de tu herencia. Gracias, Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús.
siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre